¿Con quién hablo? De Jorge Ibargüengoitia. Leí en el papel las letras mayúsculas escritas a mano. M, B, O, R, T, S, G, H, O, R, O, X, A, N, A, C, V, W, R, J, I, P, F, U, C, A, D, S, G, etc. Gilberto Sullivan me miraba con impaciencia. ¿Entiendes lo que dice? Preguntó. Pues Goro o Fukazdega. Me quitó el papel y señaló las letras que estaban al final del primer renglón y al principio del segundo. Aquí dice Roxana. Era la transcripción parcial de los resultados de la primera sesión de espiritismo a la cual no asistí. Gilberto Sullivan había llegado un mediodía a mi casa. Me había mostrado el papel y relatado lo que había ocurrido la noche anterior. Varios amigos se habían reunido en el departamento de León y Salca Hitchcock y sin muchas ganas, casi por aburrimiento, habían improvisado una ouija. Habían escrito las letras del alfabeto en pedacitos de papel, los habían puesto formando una circunferencia sobre una mesa para café, habían agregado otros 2 pedacitos de papel con las palabras sí y no, habían puesto sobre la mesa, boca abajo, el vasito más ligero que había en la casa, sobre el cual 2 de los concurrentes habían colocado las yemas de 2 dedos, apenas tocándolo, hasta que el vaso, sin que nadie lo empujara, había empezado a deslizarse sobre la mesa y llegado hasta las letras. Habían apagado la luz eléctrica, encendido una vela y hecho la transcripción que teníamos enfrente. Berta me envió un mensaje, dijo Gilberto Sullivan. Berta, su esposa, había muerto 2 años atrás. ¿Qué te dice? Pregunté. No se entendió claramente. Además de Roxana, habían estado en contacto con otro espíritu llamado Menning, que les había prometido manifestarse la noche siguiente, es decir, esa noche. ¿No quieres ir? Dije que no, en parte por incrédulo, pero sobre todo por celos sociales. Me molestaba que mis amigos se hubieran reunido en casa de León y Salca sin invitarme. En la segunda sesión, que Gilberto me describió al día siguiente, ocurrieron fenómenos inexplicables. Menning cumplió lo que había prometido y se manifestó varias veces. Pidió que apagaran la vela, que se pusieran de pie y se tomaran de las manos hasta formar un círculo, que caminaran de lado hasta completar una vuelta y que luego se soltaran y guardaran silencio. Al cumplir con estas instrucciones, oyeron, en una ocasión, voces extrañas que provenían de un librero, que parecían quejarse en un idioma ininteligible. En otra, un ruido que les pareció sobrenatural y que resultó ser el que hacían todas las llaves del agua que habían en la casa, que en un instante antes habían estado cerradas, chorreando a toda capacidad. La tercera manifestación fue la más impresionante. Menning la había anunciado para las 2 de la mañana en punto. Ellos apagaron las luces, hicieron la rueda, giraron, se soltaron, guardaron silencio y no pasó nada. Cuando cada uno pensaba que no iba a haber manifestación, dice Gilberto que sintió que había una presencia a su espalda. Dejó su lugar en el círculo y, procurando no hacer ruido, fue a la puerta del departamento y la abrió. Frente a él, en el pasillo iluminado, había una figura de mujer. Varios gritaron aterrados, inclusive la mujer que estaba en el pasillo, que era la criada de León y Salca, que había tenido el día libre. Regresaba a la casa muy tarde y estaba desde hacía un rato con la oreja pegada en la puerta, porque al ver la rendija se había dado cuenta de que la sala estaba a oscuras, y sin embargo oía adentro ruido de pasos y de gente que se movía. Decidí asistir a la tercera sesión y a todas las que siguieran. Como suele ocurrir, cuando tiene uno esperanzas de ver algo notable, esa noche no ocurrió nada extraordinario. Hubieras venido ayer cuando oímos las voces, dijo Salca, que era la más perturbada. Logramos contacto varias veces con Roxana, pero después de deletrear su nombre, el vasito se iba deteniendo en letras cuya secuencia no tenía ningún sentido. S-M-O-R-V-D-R-O-R, por ejemplo. Pregúntale si quiere decir Smosgarsworth, dijo David Hitchcock, hermano de León. ¿Quiere decir Smorgasbord? Preguntó con los ojos cerrados Horacio Recto, uno de los que estaban moviendo el vasito. El vasito se desvió abruptamente y fue a parar encima de la palabra no. Cambió a la pareja que ponía los dedos sobre el vasito y cuando éste empezó a deslizarse muy lentamente, Olga Pellegrini, que en 3 noches de aprendizaje había adquirido un tono profesional, preguntó: ¿Hay alguien aquí presente? Sí. Dinos tu nombre. No.
¿Eres hombre o mujer? Ella, ella. Es mujer, dedujo en voz alta Miriam, la esposa de David Hitchcock. Ignorando esta interrupción, Olga preguntó: ¿Tienes algún mensaje para algunos de los que estamos aquí? No. Pregúntale si podemos hacerle preguntas, sugirió Salka. Olga hizo la pregunta y el vasito dijo sí. Hubo un momento de confusión porque nadie se había puesto a pensar qué cosas se le puede preguntar a un espíritu. Hubo sugerencias, que cuántos años tiene, o que cuántos años tiene de muerta, o qué edad tenía cuando murió, o de qué murió, etc. ¿Cómo es el más allá?, preguntó de motu propio Olga Pellegrini. IGUALQUEACA, igual que acá. A pesar de respuestas como esta, a la mayoría de los asistentes nos pareció fascinante la sesión. Aunque los mensajes fueran indescifrables o completamente banales, en la ceremonia que hicimos había algo, si no sobrenatural, cuando menos fuera de lo común. Yo sentí, o creí sentir, que mis dedos apoyados levemente sobre el vaso sin aplicar ninguna fuerza, lo hacían deslizarse sobre la superficie de la mesa hasta llegar a una letra y luego a otra, y a veces la sucesión de estas letras formar una palabra. ¿No era esto suficientemente notable? Estábamos en comunicación con algo. Nos reuníamos todas las noches, a veces sin resultados, otras ocurrieron cosas francamente espectaculares. Leon Hitchcock, a pesar de ser el más escéptico del grupo, era el que tenía más suerte, o mejor disposición para mover el vasito. La mayoría de los contactos con Manning o con Roxana ocurrieron cuando él era uno de los operadores. En cambio, Gilberto Sullivan, Salka y yo, que estábamos convencidos de estar en contacto con los espíritus, teníamos mala influencia y nuestras intervenciones generalmente inmovilizaban el vasito o bien lo hacían formar palabras sin sentido. Pero no era cuestión de convencimiento, porque Horacio Recto y Mario Pellegrini, que tenían fe, eran buenos médiums. No recuerdo qué efecto tenían sobre la Ouija ni David Hitchcock, que era escéptico, ni Miriam, su esposa, que era creyente. Olga Pellegrini era excelente para tratar con los espíritus y hacerles preguntas con voz solemne. Ifigenia Trejo tenía, en cambio, una intuición notable para separar las palabras y predecir la siguiente letra en que iba a detenerse el vasito. Todos desconfiábamos de Salvador Trejo porque era un cínico en la vida real y pretendía, sospechábamos, creer a pie juntillas que todo lo que ocurría en las sesiones era realmente sobrenatural. Gilberto Sullivan estuvo convencido desde la primera sesión hasta la última de que todos los mensajes recibidos iban dirigidos a él. Horacio Recto dejó de asistir a partir de la quinta o sexta sesión porque empezó a tener experiencias sobrenaturales en su propia casa. Un íncubo, nos dijo, se había metido en su recámara. Una noche después de una sesión que nos pareció larguísima y especialmente aburrida, logramos contacto con un espíritu que dijo haber sido mujer y que al ser interrogado por Olga Pellegrini respecto a su vida contestó: «Fui mala, vestí de rojo». Después de señalar estas letras, el vasito, no recuerdo quién lo movía, empezó a moverse con tanta violencia que se cayeron los papelitos y tuvimos que suspender la reunión. Otra noche, Manning anunció que iba a manifestarse por medio del agua, pero a pesar de que tomamos las medidas de costumbre y repetimos las providencias varias veces, no pasó nada. Pero a la mañana siguiente, cuando Salka entró en el baño, encontró parado en el tubo de la regadera un canario. Salka dice que tuvo al principio un sobresalto, pero que se dominó y logró coger el canario y meterlo en una jaula vieja que tenía en la casa. El canario parecía muy tranquilo. Salka no sabía si estaba ante un canario común y corriente que se había metido accidentalmente por la ventanilla del baño, que siempre estaba abierta, o ante una manifestación de Manning que hubiera pasado inadvertida la noche anterior. El caso es que Salka dejó el canario en la jaula sobre la mesa de la cocina. Cuando terminó de arreglarse, regresó a la cocina y encontró la jaula vacía. En otra ocasión nos reunimos en la casa de los Pellegrini, que tenían piso de duela y una escalera en la sala que conducía a la parte superior. Las instrucciones que dio Manning esta vez para preparar su manifestación fueron diferentes. En vez de hacer la rueda tomados de la mano, deberíamos hacerla poniendo las dos manos sobre los hombros del que iba delante y dar 3 vueltas en vez de una sola. Obedecimos.
Al principio oíamos en la oscuridad los pasos de los 8 caminando sobre el piso de duela, pero a la segunda vuelta el ruido de los pasos se transformó hasta convertirse en una especie de quejido que, a mí cuando menos, me pareció aterrador. Cuando encendimos la luz nos dimos cuenta de que habíamos estado caminando sobre azúcar granulada que alguien había regado en el piso. A la siguiente manifestación nos cayeron a varios, sin lugar a dudas, unas gotas de agua. A la tercera se cayó un biombo ruidosamente. A la cuarta aparecieron unas letras ilegibles, pintadas con gis en un cuadro antiguo. En un descanso que tuvimos, varios entramos en la cocina a comer algo y de pronto vimos que Salvador Trejo se le oscurecía el semblante. Dijo: «¡Miren!». Viéramos que la puerta del closet se abría lentamente sin que nadie la empujara ni nadie le hubiera jalado. En la segunda parte de la sesión logramos establecer contacto con Roxana. Pidió que Salca subiera al baño del primer piso y viera qué había en la tina. Salca dijo que sentía demasiado nerviosa y no quiso ir sola, por lo que Gilberto Sullivan se ofreció a acompañarla. Los vimos subir la escalera y caminar por el pasillo del primer piso y después no vimos nada porque se apagaron las luces. A tientas busqué el camino hacia la entrada de la casa, en donde supuse que estaría el medidor. Cuando llegué al vestíbulo, se encendió la luz. Allí en efecto estaba el medidor y Pellegrini, que tenía la mano en el interruptor. «¡Cabrón!», le dije. Él me hizo una seña de que no dijera nada. Regresamos a la sala en el momento en el que Salca y Gilberto Sullivan bajaban por la escalera. Parecían 10 o 20 años más viejos. Salca se apoyaba en Gilberto. Ambos caminaban lentamente. «Pellegrini apagó la luz», dije. Todos se molestaron. Gilberto y Salvador Trejo le dijeron a Pellegrini que por hacer una broma tonta había desvirtuado una serie de experiencias de lo más interesante. Ni Salca ni Gilberto alcanzaron a ver si había algo en la tina, porque la luz se apagó en el momento en el que descorrían la cortina de plástico y salieron del baño a oscuras. Salca se negó a subir otra vez. Otros subimos al baño y no encontramos nada en la tina, pero después de todo, Roxana había pedido que Salca subiera, no que los demás subiéramos. Decidimos hacer una pausa en nuestras sesiones y suspender la siguiente porque todos, o casi todos, comprendíamos que nuestras relaciones con los espíritus, o lo que fuera, estaban afectando nuestras vidas considerablemente. Durante esa temporada los días eran para mí no solo llenos de luz, sino lógicos. ¿Cómo es posible, pensaba de día, que cuando alguien se muere se quede flotando por allí parte de la personalidad del difunto sin otra función que la de asistir a reuniones de ociosos, hacer suertes, llamadas manifestaciones, y contestar preguntas que son completamente idiotas, igual que las respuestas? Pero se metía el sol y todo lo que me circundaba parecía lleno de amenazas y de significados ocultos. Al día siguiente de la reunión en casa de los Pellegrini, pasé la mañana escribiendo y en la tarde fui al cine latino. Cuando terminó la función y salí a la calle era de noche. Caminé por Reforma hasta llegar a la esquina y di la vuelta en la calle de Génova. Avancé unos metros y me detuve. A 3 cuadras de distancia, en la marquesina del cine Insurgentes, alcancé a leer en letras rojas de neón: Roxane, Roxane. Fui hacia el letrero con una mezcla de curiosidad y temor. Al llegar a la taquería que estaba entonces enfrente del cine, esto ocurrió antes de que construyeran el metro, me di cuenta de que lo que había visto era una casualidad rarísima, pero al mismo tiempo perfectamente natural. El letrero decía en realidad próximamente, pero se habían fundido los tubos de varias letras hasta quedar nomás Roxane. Acababa de hacer esta reflexión cuando me di cuenta de que debajo de la marquesina estaban los Trejo. Crucé la calle antes de que ellos me vieran y al acercarme me di cuenta de que estaban peleando. «¡Ah, hola!», dijo Salvador y me explicó el motivo del pleito. Ifigenia había aceptado una invitación a cenar con un grupo en el que había una mujer que, según Salvador, era lesbiana y pretendía seducirla. Salvador había entrado en el restaurante de chinos en donde los otros estaban esperando a que les trajeran la cena y había sacado a Ifigenia a jalones. Habían caminado 2 cuadras discutiendo hasta detenerse debajo de la marquesina del Insurgentes. Ifigenia, que estaba complacida de haber sido objeto de tanto celo, dijo que tenía hambre. «¿Ya vieron lo que dice la marquesina?», pregunté. Volví a cruzar la calle con ellos, que tuvieron la misma reacción que yo al ver las letras de neón. Decidimos que era una casualidad demasiado rara para ser natural coincidir los 3 en aquel lugar a esa hora debajo de un letrero que decía Roxana o Roxane,
y que urgía hacer otra sesión. Fue facilísimo convocarla porque los Pellegrini estaban a 2 cuadras, en un ensayo teatral, y León y Salca estaban en su casa. Aparte de esto no pasó nada, fue la sesión más inútil que tuvimos. La siguiente reunión, que estaba destinada a ser la penúltima, fue en casa de David y Miriam Hitchcock, que vivían en Las Lomas. Después de una comunicación con Manning, a alguien se le ocurrió buscar ese nombre en la enciclopedia que había en la casa. David sacó el tomo de la M y lo estuvimos hojeando. No encontramos Manning, pero sí meninge y meningitis. Debe ser un mensaje dirigido a mí, dijo Gilberto Sullivan. Meningitis es la enfermedad que yo he de tener. Volvimos a la Ouija. Al cabo de un rato, Manning nos pidió que buscáramos su nombre en la enciclopedia. A pesar de que acabábamos de hacerlo inútilmente, David volvió a sacar el tomo y volvimos a hojearlo. Manning, por supuesto, no estaba, pero tampoco estaba meninge ni meningitis. Ver aquella página de la que habían desaparecido sin dejar huella 2 textos que yo acababa de leer fue para mí la experiencia más inquietante que había tenido hasta entonces. Solo aparecía meningeo, referente o perteneciente a las meninges. ¿Cuáles meninges? Después, Manning anunció que iba a manifestarse, pero en la calle. Salimos a la calle. Afortunadamente era muy noche y nadie nos vio. Hicimos la rueda agarrados de la mano y dimos la vuelta y nos soltamos. La casa de David y Miriam estaba en una plazoleta a la cual se desembocaban varias calles que bajaban de la loma. Vimos primero una luz lejana, oímos un ruido y luego distinguimos los faros y el motor potente de un coche que bajaba la cuesta a toda velocidad. Parecía un fenómeno sobrenatural, pero afortunadamente 2 cuadras antes de llegar a donde nosotros estábamos, el coche se desvió y tomó una calle transversal. Respiramos aliviados. Entonces nos dimos cuenta de que la luz del portal, que estaba apagada cuando habíamos salido a la calle, se había encendido. Esta manifestación nos pareció banal comparada con la desaparición de 2 palabras en la enciclopedia o el coche bajando la cuesta. ¿Ya supiste la noticia?, me preguntó Salca cuando llegué a su casa el día siguiente. León y David confesaron. ¿Confesaron qué cosa? Mientras Salca explicaba lo que había ocurrido, fueron llegando los demás. Cuando terminó el relato estábamos presentes todos. Dijo Salca que al ver los efectos en que las sesiones espiritistas estaban teniendo en algunos de los asistentes, Horacio Recto dormía en un cuarto lleno de azucenas y ajos y Gilberto Sullivan había ido a una iglesia a pedir que le hicieran un exorcismo. Los hermanos Hitchcock habían decidido confesar la verdad. Ellos se habían empujado el vasito, inventado el nombre de Manning y adoptado el de Roxana, que había aparecido por casualidad en la primera sesión. Ellos también habían arreglado las manifestaciones. Las voces ininteligibles que salían del librero eran un radio pequeño sincronizado en onda corta, que León había tenido tiempo de encender mientras los demás daban vueltas en círculo agarrados de la mano. La manifestación por medio del agua se había logrado cerrando primero la válvula maestra del departamento, que conectaba con la tubería general, abriendo después todas las llaves de la casa y por último, cuando se apagaban las luces, abriendo la válvula maestra. Ellos se habían regado azúcar en el piso, nos habían echado chisguetes de agua contenida en globitos, habían sacado un tomo normal de la enciclopedia cuando buscamos el nombre de Manning y un tomo con agregados en el que vimos que había desaparecido las palabras meninge y meningitis, etc. El efecto de la confesión de los hermanos Hitchcock en los que habíamos sido sus víctimas fue inesperado. En vez de aceptar que las experiencias que habíamos tenido en las últimas semanas habían sido una ilusión cómica, todos, menos León y David Hitchcock, nos quedamos convencidos de que sí, había habido una serie de bromas, pero también había habido contacto con algo. La última sesión ocurrió en casa de los Trejo. Estuvimos presentes nomás León y Salca, Salvador e Ifigenia, Gilberto Sullivan, Horacio Recto y yo. Los Pellegrini y David y Miriam no asistieron. Al principio parecía que iba a ser una sesión como todas las demás. Manning mandó un mensaje que se iba a manifestar, pero cuando esto iba a ocurrir, alguien encendió la luz antes de tiempo y vimos a León Hitchcock moviendo los botones de un radio en el que no se podía oír más que la hora nacional. Se puso de tan mal humor por haber sido descubierto que se acostó en un sofá y se quedó dormido. Salca y Horacio Recto, los más inocentes del grupo, pusieron los dedos sobre el vasito. Vimos que empezaba a deslizarse casi imperceptiblemente al principio y después de una manera más definida. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Salvador. Sí.
¿Quieres dar algún mensaje a alguno de los que estamos aquí presentes? Muy lentamente, el vasito osciló 4 veces y se detuvo. K-O-K-O, Coco. Es para mí, dijo Gilberto Sullivan. Salvador pidió que repitiera el nombre de la persona con quien quería comunicarse y la ouija marcó. K-O-K-O, Coco. En mi mente flotaba el recuerdo impreciso de algo ocurrido casi 20 años antes. Era una partida de gin rummy entre mi tío Pepe Méndez, su hijo Jorge y yo. ¿Por qué crees que se juntaron los 3 grandes en Teherán?, me preguntó mi tío esa tarde. ¿Para discutir la ofensiva contra Alemania? No. Se juntaron para jugar gin rummy. Mi tío Pepe Méndez, que llevaba la cuenta del juego, había hecho 3 columnas en un papel y en la cabeza de cada una había puesto yo, Coco y Coco, con K, porque su hijo y yo nos llamábamos Jorge, y a los 2 nos decían Coco. A mí, por ser de los cocos el más extraño para mi tío, me había tocado la ortografía exótica. ¿Eres pariente mío?, pregunté. T-I-O, tío. ¿Cómo te llamas? P-E-P-E. Pepe. ¿Qué mensaje tienes? D-I-L-E-A, dile, A, J-O-S-E, F-I-N-A, Josefina, Q-U-L-A, que la, A-M-O, Q-U-E-L-A-M-A-M-O, que la amo, que la amo. Dile a Josefina que la amo, que la amo. ¿Quién es Josefina?, pregunté. L-A-E-S-P-O-S-A, la esposa, D-E-C-H-A-R-L-I-E, de Charlie, la esposa de Charlie. Sentí un escalofrío, porque el hermano de mi tío Pepe, que era pariente político mío, se llamaba Carlos Méndez. Su esposa era una actriz conocida, pero no pude recordar entonces ni su nombre ni su apellido. ¿Qué profesión tiene? T-A-T-R-O, teatro. ¿Cómo se apellida? M-O-R-E-N-O, Moreno. D-I-L-E-Q-U-E-L-A-A-M-O, Moreno. Dile que la amo. Y así sigue. Dile que la amo, dile que la amo, dile que la amo. Cuando llegué a mi casa, entré en el cuarto de mi madre y la desperté. ¿Cómo se llama la esposa de Carlos Méndez?, me contestó casi inmediatamente. Josefina Moreno. Gracias. Que pases buena noche, dije, y salí del cuarto. Ni a Josefina Moreno, ni a Carlos Méndez, ni a mi madre les dije lo que había pasado. Ahora ya no importa, y es demasiado tarde. Los 3 están muertos. Revista Vuelta, 24 de noviembre de 1978.